Bien amigos, continuamos eh, con los libros de la Biblia. Estamos estudiando la Biblia y ya dimos una explicación breve de Génesis, Éxodo y Levíticos. Decíamos más o menos cuál es la secuencia. Ahora vamos a hablar del libro de Números. El libro de Números el nombre lo dice, números, ¿no? Está basado en dos censos que se hacen. Uno de los que salen de Egipto. Recuerde que el libro de Éxodo nos habla de cómo es que ellos llegaron a Egipto y cómo vinieron a estar en calidad de esclavos, ¿no? Después de ser recibidos de una buena manera. Y entonces aquí en Números se hace un censo de los que salieron de Egipto y se hace después un segundo censo de las nuevas generaciones, ¿no? De las nuevas generaciones. Entonces el libro de Números se podría decir que es un censo, y ahí usted va a encontrar nombres, fechas. Recuerde que son 12 tribus y ahí da la explicación cuántos hombres tenía cada tribu, cuántos eran guerreros, cuáles eran las tribus guerreras, cuáles eran más grandes, cuáles... Todas estas cosas aparecen en el libro de los números, ¿verdad? Por eso es números, aparecen hasta cierto punto. Cuando uno lee el libro de números puede encontrarlo un poco aburridor, pero es bastante interesante porque usted se puede dar cuenta. También ahí explica las localidades, cómo estaba el tabernáculo, cómo estaban situadas las tribus, cuáles tribus estaban a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, al frente, todas esas cosas. Entonces ese es el libro de números, ese es el significado, ¿no? Después del libro de números llegamos, entonces recuerda, ya vimos Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Ahora llegamos a el último libro del Pentateuco. Se recuerda que le hablé de esa división, Pentateuco. Entonces, y que es el libro de Deuteronomios. Deuteronomio, muchos lo conocen y se conoce como una repetición de la ley o una segunda ley, un recuento de la ley. Pero también Deuteronomio es algo así como una expansión, porque en el libro de Deuteronomio nos damos cuenta que muchas de las cosas que sucedieron, muchas de las cosas que sucedieron en ¿cómo se llama? En el transcurso del camino en el desierto, en el libro de Éxodo, por ejemplo, nos cuenta de una manera, en el libro de nos cuenta de una forma, y aquí en Deuteronomio hay como una explicación más amplia de lo que sucedió, porque es que el pueblo se quejó muchas veces, se quejó por todo. Entonces, por ejemplo, el pueblo se quejó por la comida, el pueblo se quejó por el desierto, el pueblo se quejó por los líderes, el pueblo se quejó por los gigantes, el pueblo se quejó por el maná, el pueblo se quejó por todo, se quejó el pueblo, ¿verdad? Entonces, en el libro de Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco, todos estos libros que hemos leído se le atribuyen a Moisés. Todos estos libros son lo que se conoce como la Torá, o el libro sagrado de los judíos. Recuerde que cuando Jesús hablaba, los judíos decían: los discípulos de Moisés somos, porque la ley de Moisés fue sumamente importante. Entonces, el libro de Deuteronomio también nos habla de la muerte de Moisés y cómo Dios él mismo enterró a Moisés. Nadie supo dónde él quedó, ¿verdad? Entonces el libro de Deuteronomio nos habla de esto, cómo Moisés quedó. Entonces ya Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, usted sabe que son los primeros 5 libros de la Biblia, y pues si son los primeros quiere decir que están al principio, ¿verdad? Entonces después encontramos después aparece un libro muy muy interesante, que es el libro de Josué. Interesante porque
cuando nosotros aprendemos por qué son las cosas, es más fácil, ¿no? Es más fácil. Y podemos encontrar más sabor al asunto. Por ejemplo, después aparece el libro de Josué. Entonces, ¿por qué ese libro sigue? ¿Por qué sigue ese libro después de los 5 libros que escribió Moisés? Bueno, Josué. ¿Quién fue Josué? Josué fue como la mano derecha de Moisés. Usted sabe que cuando usted lea los 5 libros, usted se da cuenta que Aarón era el sumo sacerdote, pero en cuestiones militares, cuando había una guerra, cuando había un pleito, era Josué, algo así como el general del ejército. Josué era el que salía al frente a la batalla. Entonces Josué era como el líder militar de Israel, ¿verdad? Moisés se decía, ok, Dios dice que vamos a ir allá, vamos a hacer guerra, vamos a pelear, vamos a defendernos. Josué era el líder militar. Entonces, cuando Moisés muere, Dios le dice a Moisés, Moisés nombra como líder a Josué. Entonces Josué es el siguiente líder. Moisés, el gran caudillo, muere de más o menos 120 años. Ahora queda Josué como líder, liderando el pueblo. Josué es el que mete al pueblo a la tierra prometida. Entonces Josué es el que reparte la tierra, divide la tierra a todas las tribus. Josué es el que conquista Jericó. Usted sabe cómo rodearon aquel muro y a los 7 días le dieron 7 vueltas y el muro, ¡boom!, se desplomó, se vino abajo. Josué hizo grandes cosas de la mano de Dios, ¿verdad? Josué fue, se podría decir, tan valiente como Moisés, y este era un hombre guerrero, era aguerrido. Entonces, por eso el libro de Josué están todas estas cosas. Y Josué había visto la forma como el pueblo se portaba, cómo se había portado. Entonces, por eso Dios, cuando le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, por esa razón, después del Pentateuco, o de los primeros 5 libros atribuidos a Moisés, encontramos a Josué, porque fue el sucesor de Moisés, ¿verdad? Ahora, algo interesante que pasó, que cuando Moisés muere, él deja sucesor a Josué. Cuando Josué muere, la Biblia no nos habla de un sucesor. Ya ellos están en la tierra prometida. Recuerda que habíamos hablado que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, ni Aarón, nadie, solo Josué y Caleb. Ninguno mayor de 20 años pudo entrar, ¿verdad? Ninguno que salió de Egipto teniendo 20 años entró a la tierra prometida. Entonces, Josué y Caleb, ellos sí entraron. Entonces, después de la muerte de Josué, no quedó líder, no quedó un sucesor. No sabemos si Josué no dejó, no había nadie apto, no había nadie con las capacidades. Lo cierto es que no quedó un sucesor. Entonces, el pueblo de Israel quedó algo así como sin líder. Ya las tribus estaban divididas, se supone que cada tribu tenía sus líderes y ellos pues comenzaban, vamos a decir, a manejar, a trabajar conforme ellos consideraban apropiado, ¿verdad? Entonces, sucedía algo impresionante y por eso después de Josué aparece el libro de los jueces. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel comenzó a hacer lo malo, comenzó a hacer lo que Dios les había dicho que no hicieran, comenzó a rendirse, a adorar dioses ajenos, los dioses de los pueblos, lo que Josué les había dicho. Si mal os parece, adorar a los dioses que adoraron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses que adoran los cananeos, pero mi casa y yo, dijo él, serviremos a Jehová siempre. Entonces, cuando Moisés estuvo, cuando Josué estuvo, ellos se mantuvieron firmes, pero cuando ya no hubo líder, ellos flaquearon, se descuidaron y comenzaron a hacer cosas malas. Entonces Dios los entregó en manos de filisteos, de madianitas, de asirios, los entregó en manos de, ¿cómo se llama?
de otras naciones, ellos caían en esclavitud. Entonces, cuando ya ellos caían en esclavitud, entonces ellos clamaban a Dios y pedían a Dios: Señor, ayúdanos, guárdanos de esto. Y Dios levantaba un juez. De esos jueces tenemos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos como a Gedeón, Sansón, Otoniel. um, se me, se me olvidan los demás, pero fueron 13 jueces que aparecen, ¿verdad? Aquí los tengo escritos, miren: Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak, una jueza en Israel, Gedeón, Tola, Jair, Jefté fue un juez, Isam, Elón, Abdón y Samsón. ¿Verdad? Entonces estos jueces, Dios los levantaba para liberar al pueblo, de quien, por ejemplo, Sansón de los filisteos, Gedeón de los madianitas, y así sucesivamente. Le recomiendo que lea el libro de los jueces. Es una historia, es un libro considerado histórico, una historia fascinante, muy bonita. Y cuando usted va leyendo estas cosas y entiende la secuencia de estas cosas, pues le encuentra un mejor sabor, y puede usted leer con más facilidad, ¿verdad? Y llevar una secuencia, ¿no? Entonces es el libro de los jueces. Después encontramos allá, más adelante encontramos el libro de Ruth. Este libro nos habla de una moabita. Entonces, ¿cuál es el origen? Este libro sucede en tiempo de los jueces. Porque dice, le voy a leer el versículo 1, el capítulo 1, versículo 1, para que usted vea por qué es que decimos que en tiempo de los jueces. Dice: aconteció en los días en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de la tribu, un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. O sea, una familia de Belén decidió irse porque había hambre. Casualmente Belén quiere decir casa de pan. Entonces ellos, había falta de pan en la casa de pan. Ellos decidieron irse, se fueron, ¿verdad?, de la tribu, y se fueron a los campos de Moab. Entonces, allá la Biblia nos habla de que Noemí, los hijos de Noemí, uno se llamaba Malón y el otro Kelión. Entonces, cuando ellos se casaron, y sucedió que el esposo de Noemí se murió. A ver si nos dice: hubo un hombre en tierra de Belén, de Judá, campo de Moab, mujer y los hijos. Entonces no nos da el nombre de aquel varón, era Elimelec. Entonces Elimelec murió, su hijo Malón murió y Kelión murió. Ellos murieron, pero ya se habían casado. Entonces Noemí oyó que en Belén Dios había visitado a su pueblo, ya había pan, ya había comida nuevamente. Entonces Noemí decide volver a su tierra, ¿no? Y las nueras deciden seguirla. Ella le dice: regrésese, yo ya estoy vieja, no puedo tener hijos, porque en esos tiempos se acostumbraba que si una mujer estaba casada con un hermano y moría, el pariente cercano podía rescatar, ¿verdad? O se podía casar, y el primer hijo era en honor al difunto. Entonces, pero ella le dice: yo estoy viejo, además, aunque yo tuviera hijos, a poco lo esperarían. Y ella le dijo esto. Entonces Orfa, una de las nueras, le dio un beso y se regresó. Ruth continuó con Noemí. Ruth, la moabita, continuó. Llegaron a los campos de allá, llegaron a Belén, y una gran conmoción. Y la historia nos cuenta que Noemí quiere decir placentera. Ella dijo: ya no me llamen más placentera, llámenme Mara. Si usted lee en los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros, usted va a encontrar que llegaron a un lugar donde las aguas eran amargas, y por eso le llamaron Mara. Entonces Noemí dice: llámenme Mara, o sea, llámenme amargada, ¿no? Porque Dios ha salido contra mí. Ella venía triste, había perdido su familia, lo había perdido todo.
Entonces ahora regresa con las manos vacías, pero venía Ruth, su nuera. Ella le dijo, no me pides que te deje porque no te dejaré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde quiera que tú vayas iré yo. Entonces esta muchacha se vino con ella y un pariente cercano, ¿verdad?, a Noemí rescató y se casó con ella, Booz, y era un hombre con muchos bienes y le fue muy bien a Noemí, y a Noemí le fue bien por medio de Ruth, ¿no? Entonces, ¿qué le quiero? Y también es algo importante que de la descendencia de Ruth, de ahí, cuando nosotros venimos haciendo secuencia, de ahí viene el linaje de Jesús, ¿verdad?, en la tierra, que es el linaje de José. Entonces, datos importantes para que usted se anime a leer la Biblia, ¿no? Entonces, después de Ruth, una historia muy bonita, le aconsejo que lo lea. Después de Ruth encontramos los libros, son 2 libros de Samuel, y es importante, está después de Ruth, ¿verdad? Decíamos que Ruth es una historia que está entre medio de los jueces, cuando gobernaban los jueces. Samuel, la historia de Samuel, la Biblia nos cuenta que había una mujer que era estéril y no podía tener hijos, y ella oraba a Dios y le decía, Señor, dame hijos, yo quiero tener hijos, y no podía tener hijos, y ella tuvo un hijo, pero ella hizo una promesa, si yo tengo un hijo, yo se lo voy a entregar a Dios. Y este niño, hermano, esta mujer, lo agarró y lo llevó al templo, se lo entregó el sumo sacerdote, y el niño se quedó ahí y lo iba a ver una vez al año y le llevaba una túnica, ¿verdad? Muy, muy, muy bonita la historia, hay mucho de qué hablar de esto. Entonces, pero este libro está escrito después de Ruth, porque Samuel es considerado el último juez. Él juzgó a Israel toda su vida. Samuel también es considerado el sacerdote de ese tiempo. Y Samuel, ¿por qué? Porque como fue llevado al sacerdote, entonces él aprendió todo, le enseñaron el oficio del sacerdocio. Y Samuel era también de la tribu de Leví. O sea que, ¿verdad?, entonces Samuel cumplió la función de juez, cumplió la función de sacerdote y cumplió también la función de profeta, porque Dios hablaba con Samuel desde niño, Dios le habló, y Samuel fue un hombre recto delante de Dios. Entonces Samuel, en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, viene el pueblo de Israel y le dice a Samuel, queremos rey. Y claro, Samuel, dice la Biblia, que se sintió triste porque él se sintió desechado. Ahora imagínese usted, hermano, que usted le ha dado toda su vida a algo, a alguien, y de pronto viene y le dice, ¿sabes qué? Ya no te queremos a ti, ahora queremos a un rey que nos gobierne. Porque, pero ellos le dijeron, Samuel, tú has sido recto, pero ya estás viejo y tus hijos no son iguales, ¿verdad? Curiosamente, cuando Samuel aparece en la historia, cuando Dios le habla con Samuel, sucede que el sacerdote anterior había tenido ese problema, había dejado que sus hijos hicieran lo que les daba la gana, ¿verdad? Entonces, y no sé, como que Samuel, algo hubo ahí, que los hijos no fueron rectos delante de Dios. Entonces, Dios habla con Samuel y dice, no te sientas mal, no te han desechado a ti, ni han desechado a mí, porque yo quise reinar sobre mi pueblo. Le dice, ¿quieren rey? Dale rey. Nomás dile al rey, va a agarrar lo mejor de sus tierras, va a agarrar sus mejores jóvenes, va a agarrar sus mejores doncellas, se va a diezmar de lo mejor, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Y el pueblo dijo, no importa, queremos rey. Entonces Dios escoge el primer rey para darle rey, y aparece en la historia Saúl, ¿verdad? Aquel hombre alto, fuerte, guerrero, fue el primer rey de Israel. Entonces la historia nos cuenta que Saúl falló, se equivocó, y Dios buscó el reemplazo de Saúl, y el reemplazo de Saúl se llamó David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, un jovencito que cuidaba ovejas. Usted ha oído la historia de cuando aquel jovencito mató a Goliat. Bueno, David mató a Goliat, ¿verdad?
Entonces, y Saúl quería matar a David, David andaba huyendo, pero cuando Saúl muere, David toma posesión de todo el reino. Después de David, viene y reina su hijo Salomón. Ahora la Biblia nos cuenta que en la vejez Salomón se desvió y se dejó llevar por el amor de las mujeres, y eso lo traicionó, y entró el pecado en Israel, y Dios se enojó tanto que Dios le dijo, ¿sabes qué? Salomón, al principio Dios se le aparece a Salomón, Salomón hace un templo tan hermoso y Dios llena aquel lugar con su presencia, y Dios se le aparece a Salomón, y Salomón le dice, Dios le dice a Salomón, ¿qué quieres? ¿Qué cosa pide? Salomón pidió sabiduría, y dice la Biblia que Dios dijo que no habría hombre ni antes ni después más sabio que Salomón, pero en su vejez Salomón se dejó llevar, ¿verdad? Él se dejó llevar por sus mujeres. Entonces encontramos a un Salomón que hizo lo malo. Entonces Dios se enojó tanto y dijo, por amor a David tu padre, voy a dejar 2 tribus en el reino. Entonces después de la muerte de Salomón, el reino se divide, ¿verdad? El reino se divide, pero eso lo vamos a hablar en el tiempo de los reyes. Entonces los libros de Samuel, el primer y segundo libro de Samuel, nos narran la historia de Saúl, de David, Jonatán, todo cómo fue el reinado de David, todas esas cosas, ¿no? Aparecen ahí la historia de David, que es lo que David hizo. Después de los libros de Samuel aparecen los libros de los reyes, primero y segundo libro de Reyes. Entonces ahí sí entra en escena Salomón y sucede lo que le estaba diciendo cuando Dios le dice, por amor a David tu padre, te voy a dejar 2 tribus, pero te voy a quitar 10 tribus. Entonces cuando después de Salomón empieza a reinar su hijo Roboam. Este Roboam dice que cuando tomó posesión del reino, el pueblo vino hacia él y le dijeron, mira, tu padre nos agravó la carga, entonces ¿qué tú vas a hacer por nosotros? Alívianos la carga. Y él pidió consejo de los ancianos y pidió consejo de los jóvenes. Los ancianos le dijeron, mira, si tú escuchas al pueblo, el pueblo te va a escuchar, te va a obedecer, pero si tú no lo escuchas, el pueblo va a reaccionar mal. Entonces él pidió consejo de los jóvenes con los que se había creado, y ellos le dijeron, no, diles que si mi padre los castigó con látigo, yo los voy a castigar con escorpiones. Y él les dijo prácticamente, yo les voy a duplicar, les voy a subir la carga. Entonces, claro, era de esperar, ya había un hombre que se me escapa el nombre en este momento, pero ya había un hombre que se le había dado una profecía, que habían partido un manto y se le habían dado 10 tribus. Jeroboam ya se le habían dado 10 tribus. Entonces, y el pueblo, el reino se divide. Desde ese entonces aparece un rey para Israel y un rey para Judá. El reino de Judá era un descendiente de David. Todos los reyes, usted en el libro de los reyes va a leer muchos reyes, y todos los reyes de Judá son descendientes de David, porque Dios en sí, lo que le dijo a Salomón, por amor a David tu padre, porque Dios le prometió a David que su reino iba a ser para siempre. Dato importante, de David viene la descendencia de Jesucristo en la tierra. José viene de David, y de esta muchacha de Ruth viene David. Entonces ahí vamos conectando las cosas. Entonces en el libro de los reyes usted va a encontrar toda la historia de los reyes de Israel, y hicieron lo malo y se portaron mal y desobedecieron a Dios. Entonces por eso es que después de Samuel fue el último juez. Entonces después de Samuel nombró o ungió a los 2 reyes, ¿verdad? Entonces, pero ya después de eso ya aparecen los reyes, son los que gobiernan el pueblo, ¿verdad? Los reyes son los que gobiernan. Entonces, después del libro de los reyes está el primero y segundo libro de crónicas. Esto prácticamente el libro de las crónicas los libros de las crónicas es como una versión amplificada
del libro de los reyes, porque usted puede leer las mismas historias, el rey tal hizo tal cosa, hizo esto, hizo lo otro, y eh, ¿cómo se llama? Pero más, con más detalle, más explicación. Nos dice cuándo nacieron, cuándo murieron, todos los reyes, todas las historias, ¿verdad? Incluso en crónicas aparece ya explicaciones de David, aparecen todas esas cosas, porque fueron, ahí aparecen las batallas, las guerras, cuántos soldados, cuántos carros, cuántos arcos, flechas y todo eso, pues son crónicas, por eso son historias, ¿no? Son historias eh, um, de la Biblia. Después del libro de crónicas encontramos al libro de Esdras. Ahora, dato importante, en el libro de Esdras se dice que Esdras y Nehemías en sí eran antes en algún tiempo un mismo libro, pero que alguien, bueno, tomó a bien dividirlo. Y estos libros nos hablan de cuando ellos estaban, ¿verdad?, cautivos en Babilonia, cuando, por ejemplo, al principio Edra nos habla, dice el capítulo 1, versículo 1, en el principio del año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, de perdón Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, edifique casa de Jehová Dios de Israel, y él es el Dios al cual está en Jerusalén. A todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle, hombres de su lugar, con plata, oro, bienes, ganado. Entonces, el libro de Esdras está enfocado en la construcción del templo, la reconstrucción del templo. Dios despierta ese espíritu. Y la parte de Nehemías está reenfocado en la reconstrucción de los muros. Si usted lee el capítulo 1 de Nehemías, son libros pequeños, son historias cortas, pero muy, muy interesantes. Entonces, es que están los muros caídos, está todo quemado, está tirado al fuego, ¿verdad? Entonces en Esdras habla de la reconstrucción del templo y Nehemías habla de la reconstrucción de los muros. Antes fueron un solo tomo, pero se dividieron igual. Para nosotros ya están divididos y son sumamente importantes, ¿verdad? Entonces, después de estos dos libros, aparece el libro de Esther, la reina Esther, ¿no? ¿Cuál es? Este libro es... Usted sabe cuando vamos a leer, porque esto es importante, los primeros versículos a veces son importantes para obtener una idea de lo demás, ¿verdad? Dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono, su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, el tercer año de su reinado, hizo banquete todos sus príncipes. Entonces, en este banquete, el rey Asuero mandó llamar a su reina, la reina Basti, y le dijo que viniera con la corona regia. Muchos sugieren que lo que se refería es que quería que viniera desnuda. Yo no sé, son teorías, no me consta, pero que trajera la corona regia. Entonces ella se negó, por lo cual él pidió consejo, destituyó a la reina Basti de su cargo de ser reina, y claro, hubo necesidad de buscar a una nueva reina, y entonces la sugerencia fue que fueron a reclutar todas las doncellas de todas las provincias, 120 provincias fueron a reclutar todas las doncellas, y entre esas doncellas se fue, ¿cómo se llama? Esther, ¿no? Esther llegó ahí, y su tío Mardoqueo le dijo que no revelara cuál era su origen.
que no lo dijera, y ella no lo dijo. Y entonces usted lee en la historia de Esther cómo ella se preparó, y en eso aparece en la historia Amán y Mardoqueo, ¿verdad? Amán, un hombre que el rey engrandeció y que todos se inclinaban hacia él, pero Mardoqueo no se inclinaba hacia él, y eso le molestaba a Amán, porque él decía, ¿por qué este judío no se inclina ante mí? ¿Por qué no se inclina? Y entonces, claro, Mardoqueo no se, no se inclinaba, y entonces él, Amán, planeó eliminar a todos los judíos, ¿verdad? A todos los judíos. Mandó a hacer una horca de 50 codos de altura para colgar ahí a Mardoqueo. O sea que quería que todo el mundo lo viera. Entonces Mardoqueo le dice a Esther, intercede por nosotros, y la ley era que si alguien se presentaba ante el rey sin haber sido llamado, le cortaban la cabeza. Pero Esther se atrevió, fue, y el rey levantó su cetro, le perdonó la vida. Y hermano, de ahí lo que sucede, ¿verdad? Es que el rey mandaron a colgar a Amán, pero ya había un edicto firmado que iban a matar a todos los judíos. Entonces de ahí lo que hicieron Mardoqueo y Esther y el rey escribieron otro edicto que decía que los judíos se podían defender, y los judíos se defendieron y pelearon y mataron a muchos. Muchos habían muerto. Entonces, el libro de Esther es una historia muy bonita. Nos habla, ¿verdad?, de cómo esta muchacha se atrevió, arriesgó su vida, pero que también no todo se sirve en bandeja de plata, que el pueblo tuvo que hacer su parte, tuvo que defenderse. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que como cristianos a veces nosotros esperamos que todo se nos sirva en bandeja de plata. Y decimos, ¿y Dios por qué no hace eso? ¿Y Dios por qué no? No, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. A veces nosotros pensamos que Dios está creando niños malcriados y que todo. No, no, no. El pueblo de Israel tuvo que defenderse, y nosotros en ocasiones vamos a tener que defendernos. Entonces el libro de Esther termina, y el libro de Esther agrega una fiesta, que es la fiesta de Purim. Ellos celebran el día que tuvieron esa gran victoria, ¿verdad? Bien, en otra ocasión seguiremos hablando en los siguientes libros, ¿verdad? Por ahora, que el Señor les bendiga, la paz de Cristo.